es una forma de amarle al Señor. O sea, no solamente es decirle, Señor, te amo, y bueno, sino que, como dicen, ¿verdad? Si yo le amo al Señor, pues tengo que demostrarle, y hay muchas maneras de demostrarle. Vaya conmigo a Marcos capítulo 12, el verso 29 y el verso 30. Lo vamos a leer desde el 28. Uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido, bien le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El verso 30 dice, y amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. O sea, quiere decir, mi hermano, que el amarle al Señor, wow, es algo importante. O sea, quiere decir, mi hermano, que cuando usted le dice, le amo al Señor, o sea, no tiene que quedar solamente en palabras y bueno, como alguien dice, ¿verdad? ¿Qué me importa las alabanzas? ¿Qué me importa la oración? No, o simplemente no tomarlo muy en cuenta o darle poca importancia. Amar al Señor, mi hermano, como le vuelvo a repetir, implica el buscarle al Señor, implica el alabarle al Señor, pero como dice su palabra, si algo vamos a hacer para el Señor, hay que hacerlo bien. Y si yo digo que le amo al Señor, pues tengo que amarle al Señor como dice su palabra. O sea, tengo que amarle bien al Señor. O sea, no tengo que amarle a medias. Yo le vuelvo a repetir, Dios nunca hizo. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? ¿Cuántos hizo? Los que por lo menos señala la palabra del Señor. Cuando usted lee los evangelios, se encuentra como unos 40, más o menos, 40 milagros que Jesús ha hecho. Pero es mucho más. ¿Por qué le digo, verdad? Un día estaba escudriñando, ¿verdad? En cuanto a lo que es la distancia, ¿verdad? O sea, Jesús, ¿cuánto caminaba más o menos al día? O cuando tenía que ir de una aldea a otra aldea, ¿cuánto caminaba? ¿Cuántas horas? Aproximadamente Jesús caminaba entre una semana más o menos para arriba. O sea, no, Jesús no caminaba un día o allá a la tarde llego allá. No, o sea, las distancias eran enormes, ¿no? Y hay que tomar en cuenta el tiempo, el clima, el cansancio. Dice la palabra del Señor y uno puede decir, pero ¿acaso Jesús se cansaba? Se cansaba porque dice la palabra del Señor que Él ha tomado, se ha hecho hombre, dice, igual que nosotros. Correcto, entonces quiere decir que Jesús también se cansaba, quiere decir también que Jesús también muchas veces sufría también las inclemencias, ¿verdad?, del tiempo, pero con todo y eso, Él nos demuestra que amaba al Señor, que amaba a su Padre, y Él estaba dispuesto a hacer la voluntad. No se olvide que cuando Él está a punto de ser arrestado, le dice, Señor, ya ha llegado la hora, dice. ¿No? Y Señor le dice, Señor, que nada salga fuera de tu voluntad. Y Él sabía cuál era la voluntad del Padre. Él, de alguna manera, Él amaba al Señor. ¿Y cómo lo demostraba? Uno de ellos es cuando oraba en Getsemaní, cuando se iba a orar aparte, sus discípulos se durmieron. Jesús nunca esperó, a ver, están aquí 3, 4, vamos a orar, nunca. Es más, dice la palabra del Señor, dice que veía que sus discípulos estaban ahí, dice la palabra del Señor que Él se iba, dice, aparte, y se iba, dice, a tomar un tiempo, dice, a solas. O sea, quiere decir que no le importaba tal vez que los demás, ¿verdad?, que los demás no estuvieran sus discípulos, pero lo que le importaba a Él es que Él estuviera en comunión con el Señor de alguna u otra manera. Como le digo, eso era amar al Señor. Hoy día yo le pregunto, ¿qué hacemos para amarle al Señor? Esta es una gran verdad, como le vuelvo a repetir, y cierto, hoy en día, cuando hemos emprendido esta caminata de hablar sobre lo que es la sana doctrina y muchas cosas más, ¿verdad? Es uno de los temas que tampoco no se habla. Hoy en día, ciertamente, ¿verdad? Cuanto más, ¿verdad?, la iglesia, y bueno, no le voy a decir cuál iglesia, ¿verdad?, pero es tan fácil discernir, ¿verdad?, donde hoy en día, ¿verdad?, muchos han perdido la visión que un día han comenzado, ¿verdad? Hoy en día ya no se preocupan por evangelizar, hoy se preocupan porque, bueno,
bueno, el templo esté bien, tengamos los mejores equipos, pero yo le vuelvo a repetir, es algo que se da tal vez en el camino muchas veces, pero poco a poco empezaron, ¿verdad?, a desviarse del propósito. Una de las cosas que Dios demanda a cada nosotros, como le vuelvo a repetir, es que le amemos con todo el corazón. Eso. Y eso implica mucho. ¿Cómo? Eso se traduce en la voluntad. Correcto. Y como alguna vez le decía, ¿qué es lo más difícil para el creyente? Para el Hijo de Dios. Correcto. Porque uno puede orar, aunque de mala gana puede orar. Uno puede ir a la iglesia, aunque no quiera ir a la iglesia, aunque no quiere ir, pero va. Pero una de las cosas, ¿verdad?, que es difícil es obedecer al Señor. Y muchas veces, aunque usted no lo crea, Dios te dice que tienes que ir. Y aún así, diciendo que Él te dice tienes que ir, a veces no le hacemos caso y en cosas bien sencillas. Por eso muchas veces no nos damos de cuenta. Dice, en lo poco has sido fiel. Dice, sobre mucho te voy a poner. ¿Cómo Dios te va a poner en cosas grandes si no puedes congregarte? ¿Cómo Dios no te va a poner en cosas grandes si no puedes hacer las cosas bien? O sea, difícil. Y como te digo, esa es una forma de amarla al Señor. Y como les digo, esto es tan importante, y por eso le dice al pueblo, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor dice, uno es. Les estaba repitiendo, les decía, nunca se olviden que el pueblo del Señor en esos tiempos, ellos sabían la palabra del Señor, como diríamos, de tapa a tapa. No era gente que, y tal vez, sí, no, era gente preparada, era gente que estudiaba la palabra del Señor. Como alguien dice, a ellos no se los podía meter gato por liebre o el dedo a la boca, pero con todo y eso les dice, oye Israel, nuestro Dios, dice el Señor, uno dice es. Y el verso 30 dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ahí empieza, ¿verdad?, a decir que no solamente, dice, le ames al Señor, sino nos dice que le amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y dice, este es el principal mandamiento. Y hoy en día, pero muchas veces, ¿verdad?, hacemos muchas cosas, pero no le amamos al Señor. Y alguna vez yo siempre le digo, ¿verdad?, todo lo que hacemos en la casa del Señor, lo hacemos de corazón. Lo hacemos de corazón, cualquiera sea, hasta le puedo decir lo que cantamos, le cantamos de corazón, le cantamos al Señor sabiendo. Por eso el Señor no crea que no pide mucho de nosotros, pide y va a pedir, siempre lo pidió. Por eso yo le vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento Dios era más estricto. Si se puede decir, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, cuando ya se rompe todo eso, Cristo es crucificado, ¿verdad?, asciende, ¿verdad?, y pasan muchas cosas. No crea que Jesús se olvidó, pero Dios nos dio la libertad de que lo hagamos ya no como en el Antiguo Testamento. Era algo obligatorio, algo que lo teníamos, algo que todo tenía su tiempo. O sea, había, como lo hacemos acá, hay un tiempo donde entramos en oración, después compartimos la escuela dominical, después vienen las alabanzas, después viene todo tiene un orden. Alguna vez, ¿verdad?, quisimos salirnos, ¿verdad?, del orden, quisimos hacer la prédica al principio, después la escuela dominical al final, ¿verdad?, pero no resultó, ¿verdad?, y es porque Dios también ya nos dio un orden, ¿verdad? De la misma manera, no crea que a Dios todo lo que estamos pasando el día de hoy en cuanto a amarle al Señor, no crea que se olvidó. Por eso Dios demanda el día de hoy que usted y yo, la iglesia, los hijos de Dios, le amemos al Señor con todo nuestro corazón. Que le ame. O sea, olvídese de sus prejuicios, olvídese de muchas cosas, pero usted tiene que amarle al Señor con todo su corazón. Tiene que amarle con toda su alma, tiene que amarle con toda su mente, tiene que amarle con todas sus fuerzas. Quiere decir que Dios demanda de usted esas 4 cosas. Así que yo le animo, mi hermano, y esas verdades muchas veces nos olvidamos, o como alguien dice, las dejamos tan simplemente pasar, las dejamos tan simplemente, bueno, sí hay que amarle, y hacemos como se nos parece.
pero tenemos que hacerlo como Dios nos dice. Eso es hacer la voluntad del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Ciertamente cuando nosotros, ¿verdad? Entramos, leemos la palabra del Señor, entramos en comunión con el Señor, oramos, porque podemos decir que el amor de Dios se nota, pero muchas veces cuando se nota en la obediencia. Podemos decir que le amamos al Señor, pero una de las características de que le amamos es la obediencia. Cuando usted es obediente al Señor, o sea, se nota, no necesita, ¿verdad?, que alguien le diga, tienes que orar, tienes que hacer esto. Uno automáticamente en su mente, ¿verdad?, ya está de que, bueno, como le vuelvo a decir, tiene que estar temprano en la casa del Señor, tiene que orar, en la semana tiene que hacer sus cosas sin olvidarse de la palabra del Señor y muchas cosas más. Entonces, yo le animo el día de hoy, mi hermano, que le amemos al Señor. Ahora, mire, este pequeño versículo tiene tanta enseñanza. Nos podríamos tomar tal vez 1 o 2 clases tan solamente en este versículo, pero yo quiero animarle y exhortarle al Señor. Amarle al Señor, mi hermano, no depende de las circunstancias, sino amarle al Señor está basado en nuestra relación con Él. No es como alguna vez le digo, no es que si el Señor me bendice, le amo. No me bendice, bueno, algo ha pasado. No, la palabra del Señor, yo le vuelvo a repetir, nunca nos dio a elegir, sino nos dice que le amemos. Es como cuando dice más adelante, ¿verdad? Dice que estemos gozosos. O sea, dice como quiera que estés, dice, regocijaos, dice en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. No te pregunta, ¿verdad? No dice si estás contento, si estás alegre. O sea, en la condición que tú estés, te haya ido bien, te ha ido mal, dice, la palabra del Señor nos ordena, nos exhorta a que nos alegremos. De la misma manera, cuando nos habla del gran mandamiento, la palabra del Señor nos dice que le amemos. Por eso el amor de Dios no depende de las circunstancias, sino está basado en nuestra relación con nuestro Señor. Y ¿sabe qué? Cuanto más nos acercamos al Señor, la relación, los lazos con el Señor son más fuertes, no se pueden romper. Como alguien dice a usted, cuanto más se acerca, ¿usted no cree que cuando usted le habla al Señor, el Señor lo deja ahí en visto? No, Él les responde, Él le ayuda, Él le fortalece, Él hace todo. Y no cree que eso, su relación con Él es fortalecido, los lazos con el Señor son más fuertes. Es como una amistad de 5, 10, 15 años no se rompe, ¿verdad? Una verdadera amistad, pase lo que pase, ¿verdad? La relación con el Señor es de la misma manera, los lazos con el Señor. Mientras más tiempo pasamos con el Señor, como alguien dice, los lazos con el Señor son más fuertes. Y eso es amarle por eso al Señor, porque no está basado, el amor que nosotros le tenemos al Señor no está basado en las circunstancias, sino está basado en nuestra relación con el Señor. Mientras más le amamos al Señor, los lazos también con el Señor se hacen más fuertes. Amén. Amén. Le vamos a amar al Señor como es. Tenemos que amarle como nos dice la palabra. Por eso, si usted le va a amar al Señor, ámelo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma. Ámelo al Señor en esas 4 maneras y formas. Y ¿sabe qué? El Señor, las cosas que hará. Porque yo no he visto, ¿verdad? Yo no he visto hombre y mujer que se ha acercado a Dios y Dios no lo ha usado, Dios no lo ha capacitado, Dios no lo ha vencido. En medio de la prueba Dios no lo ha sustentado, en medio de la prueba Dios no lo ha fortalecido. Yo no he visto eso. Yo he visto que aún cuando los lazos con el Señor son fuertes, uno lo busca en medio de la circunstancia, en medio de lo que estés pasando, Dios te fortalece, Dios te anima, Dios te restaura, Dios te edifica. Eso es lo que hace el Señor. Pero hoy en día estamos preocupados en que venga, ¿verdad? Y bueno, que Dios te va a bendecir. La bendición es algo que Dios nos ha prometido y siempre nos va a dar. Siempre vamos a ser hijos de Dios bendecidos, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que el ser bendecido, ¿verdad? Uno tiene que tener 2 casas, 3 casas, 2 autos, 3 autos. Eso es algo superficial, eso es algo pasajero. La palabra del Señor nos llama, nos enseña. Ahora no le digo, ¿verdad?, que no trabaje, que no anhele cosas, porque como personas también tenemos metas, ¿verdad? Es como alguna vez yo le decía, ¿verdad? Hace años atrás, ¿verdad? Hace años atrás, por ejemplo, teníamos la iglesia y íbamos de visita, y íbamos, ¿verdad?, a otros lugares, ¿verdad? Y muchas veces volvíamos a las 11.
Amén. Y muchas veces volvíamos a las 11 de la noche, 11 y media, porque muchas veces cuando se iba a la visita, bueno, no era visitarle y bueno, me voy. Muchas veces el amor, el cariño de las familias era también, bueno, dice, hermanos, un ratito, un cafecito, ¿verdad? Y muchas veces nos quedábamos hasta las 11 y media. Y yo me acuerdo que en esos años mi hija era pequeña, y yo le decía, Señor, yo le dije esto, Señor, queremos ir a las visitas, quiero ir a las visitas. Yo le decía, porque muchas veces a las 11 en esos tiempos no había movilidad. Y yo le decía, Señor, quisiera tener una movilidad, le decía, para trasladarnos, porque muchas veces íbamos con el pastor Reinaldo y muchas veces, ¿verdad? No estaba, ¿verdad? Yo le decía, Señor, quisiéramos para ir movilizarnos. Y el Señor un día nos concedió, ¿verdad? Por eso Dios escucha, Dios sabe. No le digo que tampoco, ¿verdad? No anhele nada, ¿verdad? Ahora, si usted lo hace, ¿verdad? Con ese corazón, Señor, quiero ir, Señor, quiero ir a visitar. A veces no tenemos, ¿verdad? A veces, Señor, no tenemos la movilidad, o a veces se nos hace tarde, ¿verdad? Muchas veces, entonces, lo mejor es pedirle también al Señor. Entonces, como le digo, no se enfrasque. ¿Y sabe cuándo conoce esto? Cuando usted tiene una relación con el Señor, porque el Señor poco a poco le va diciendo, poco a poco va poniendo en su corazón también las cosas, el anhelo también. Entonces, no es malo, pero otra cosa es que decir, ya tengo 2 autos, ya, Señor, una más, por decirle, ¿verdad? Ya, otra más, Señor. O sea, no, eso ya, yo creo que es mucho, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabe qué? Lo único que yo le digo, ámelo al Señor con todo su corazón. Amén. Amén. Vaya conmigo ahí mismo al el verso 31. Y el segundo es la otra gran verdad. Estas 2 verdades, ¿verdad? Podíamos decirla al final, podíamos decir la verdad, pero yo quiero comenzar con esto porque creo que es lo más importante y es lo que se basa nuestra fe. El segundo es amar al prójimo, dice, como a uno mismo. Dice, y el segundo dice, semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que otros. La Biblia nos instruye claramente que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, y en alguna vez, ¿verdad? Usted se puede maltratar, usted se odia a sí mismo o hace algo, ¿verdad? Por venganza de uno mismo. No, usted ama su cuerpo, uno se cuida. Hoy en día, ¿verdad? Ya las personas se cuidan, ¿verdad? Ya, y no le digo que está mal. Bueno, hoy día creo que todo el mundo ya se cuida y es necesario también. La palabra del Señor nos manda a cuidarnos. ¿Dónde nos dice? Amén. Somos templo del Señor y debemos de cuidarnos, ¿verdad? Y no está mal. ¿Usted se haría algo, verdad, en contra de usted? No, usted se cuida, ¿verdad? Se guarda, se protege, en las inclemencias, una chamacita más, ¿verdad? Son formas de cuidarnos, ¿verdad? Otra de las cosas que nos dice, y es el segundo, ¿verdad? Es que nosotros amemos, dice, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús nos da estos ejemplos con sus acciones, mostrando que el amor de Dios va más allá de las palabras. Yo le puedo decir ciertamente, podemos decirle, le amamos al Señor. ¿Cómo es la forma de amarle al Señor? En lo principal, en la obediencia, nada más. Porque cuando uno le ama al Señor, quiere decir que tiene un lazo estrecho con el Señor, sabe escuchar la voz de su Señor, sabe escuchar cuando Dios habla, sabe escuchar, ¿verdad? Sabe cuándo es el momento en que Dios viene, o sea, y cuando Dios nos dice que le amemos, que nos amemos al prójimo, es de la misma manera. Por eso, mi hermano, nosotros tenemos que reflejar el amor de Dios, tenemos que reflejar, así como nos amamos, dice que tenemos que amar por los hermanos. Y una forma, ¿verdad?, de amar al prójimo es orar por el hermano, por la hermana. Eso es. ¿Cuántos hemos orado en esta semana por algún hermano? Hay mucho por orar, hay mucho por orar. Estaba viendo, ¿verdad? Gracias a Dios, hoy en día, ¿verdad? Hay mucha libertad y hay muchos hermanos, muchas iglesias que van a las cárceles.
Incluso dentro de las cárceles en San Pedro hay hermanos, ¿verdad? O gente que ya se ha convertido, o hermanos que han llevado la palabra del Señor, y ya domingos incluso ya tienen un servicio, ¿no? Entonces, esa es una forma de amar, ¿verdad? Al prójimo, es que el evangelio, ¿verdad? No se quede entre unos cuantos, sino también se expanda, ¿verdad? Y una de las formas más hermosas de orar por el hermano, ¿verdad? De amar al hermano es orar, como quien dice, ¿verdad? Hay que tener empatía, ponerse en el lugar del hermano, si está pasando dificultades, amén, orar para que Dios lo fortalezca, para que Dios obre. Y Jesús, ¿verdad? Nos habla. Por eso, antes que las palabras, como quien dice, las acciones van más allá. Por eso debemos amar. Hoy en día tal vez muchos hermanos no vienen, o hay hermanos que ya no vienen, ¿verdad? Hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que orar por cada uno de ellos. Yo les decía, ¿verdad? Hay que orar por nuestro país, por Bolivia. Necesitan, aunque usted no lo crea, necesita. Yo quisiera que en algún momento, bueno, no somos la iglesia privilegiada, pero yo quisiera que un día Dios le abra, ¿verdad? Como alguien dice, su mente, y usted pueda ver cómo el enemigo actúa en nuestro país. Todo lo que estamos pasando el día de hoy, no crea que es casualidad. Todo lo que pasamos es espiritual. Todo lo que pasa, ¿verdad? Lo que estamos pasando en nuestro país es justamente, ¿verdad? Satanás está. No crea que Satanás no manda. Satanás manda igual, de la misma. Jesús a una guerra, ¿cómo mandó a los soldados? Dice que se mandó a los mejores soldados, a los más preparados. No crea que Satanás no imita lo mismo. Satanás manda. Mire, qué irónico a veces somos como hijos de Dios. Un día estaba viendo un documental, ¿verdad? Y la iglesia satánica, ¿verdad? Se encuentra con un cristiano, dice, ¿y a dónde está yendo? Dice, y estoy yendo, dice, a orar y ayunar, dice, pero, qué bueno, dice, ¿verdad? Y el hombre dice, Dios te bendiga, dice, ¿qué le dice? Dice, no, yo no estoy yendo a orar y ayunar, dice, a Dios, yo estoy yendo, dice, a orar y ayunar a Satanás, dice, ¿y cuánto tiempo? Dice, ¿verdad? Y el hombre empieza a sacar todo, ¿verdad? Que había estado al lado de una persona cristiana, y empieza a sacar todo lo que los satanistas tenían, y vamos a hacer esto, y que vamos a hacer el otro, tenemos que destruir a los pastores, tenemos que hacer caer a la iglesia. O sea, aunque usted no lo cree, el plan de Satanás pareciera, quiere tentarnos solamente, quiere hacer. No, el plan de Dios, el plan de Satanás es tan, como decimos, tan maquiavélico, ¿verdad? Que no puede concebir tal vez nuestra mente, pero es así. Y a veces, y una forma de amar al prójimo es orar por nuestro país, es orar por nuestros hermanos. Por eso le decía, oremos. Oye, aunque usted no lo crea, hoy en día siempre hablo, ¿verdad? Cuando venimos en movilidad, siempre hablo a veces con las personas ahí, siempre hago, con el conductor hablo, ¿verdad? Y siempre llegamos a algo, ¿verdad? Dice, desde la pandemia, dice, todo cambió, dice, todo cambió. Ya el Señor me dice, ¿verdad? Desde la pandemia ya no tengo los ingresos que antes tenía, dice, antes me vendía los que antes tenía, dice, antes me vendía bien, pero ahora ya no, dice, ya se ha disminuido, dice, a una mitad. Y yo decía, de la misma manera, la iglesia también igual ha sufrido un efecto desde la pandemia, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad?, quiénes realmente son hijos de Dios, ¿verdad? Quienes realmente lo aman al Señor, ¿verdad? En las pruebas, en las dificultades, realmente se da a relucir realmente cómo somos hijos de Dios. Si somos hijos de verdad, de conveniencia, si somos hijos tan solamente, ¿verdad?, o de boca para afuera, que le decimos al Señor, te amamos, ¿verdad? O sea, en las pruebas es donde realmente se sale eso, pero ¿sabe? Hoy en día, de la misma manera, hay mucha iglesia que ha dejado el camino del Señor. Hoy en día, aunque usted no lo crea, tristemente hay muchas iglesias que a veces llegan a 10, llegan a 20, ¿verdad? Y le hablo de iglesias grandes, incluso las del centro, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace años atrás, wow, las iglesias se llenaban. Y yo me acuerdo que uno tenía que hacer fila, ¿verdad? Tenía que hacer fila uno para entrar a la iglesia. Pero ahora ya no, uno puede entrar libremente, tranquilo. Y uno ve la iglesia, es como que se sienta, dejan espacios vacíos, pero ya pasó la pandemia, ya nos cuidamos, ya sabemos muchas cosas más, pero con todo y eso, igual, el enemigo
trabaja y no crea que el enemigo va a trabajar. Cuando tú lo amas al Señor y estás empeñado, estás con ese objetivo de amarlo al Señor, no creas que el enemigo te va a dejar que hagas eso. El enemigo te va a poner pruebas, te va a poner una y mil cosas, o sea, el enemigo te va a poner una y mil pruebas, te va a ofrecer muchas cosas bonitas, te va a decir, pero mira, puedes hacer esto, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice que le amemos y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nosotros no podemos hacernos daño a nosotros mismos. Nosotros nos amamos, nos cuidamos. De la misma manera, dice, con ese amor, con ese cariño, con esa entrega, dice, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así que yo le animo a partir de hoy, ¿verdad? Si lo hizo, qué bueno, pero los que no lo hacen, ¿verdad? A partir de hoy, oremos por aquellos hermanos que ya no vienen, oremos por aquellos jóvenes que un día vinieron. Es un poco complicado porque muchas veces, a veces no se puede, uno no tiene tiempo, no le hablo de nosotros, ¿no? Sino que le hablo de las otras personas, tal vez no tienen tiempo y es un poco difícil, ¿verdad? Como le vuelvo a repetir, hoy en día todo ha cambiado, ¿verdad? Todo ha cambiado. Yo alguna vez, ¿verdad? Quiero ir a visitar, pero a la persona que quiero visitar no tiene tiempo todo el día, ¿verdad? Y yo digo, Señor, tan solamente, Señor, guárdalo, cuídalo y bueno, ¿verdad? A veces no se puede, pero ¿sabe qué? Lo único, como le vuelvo a repetir, la forma tal vez más hermosa de amar al prójimo es orar por la persona, es orar por el hermano. Amén. Así que yo le animo que oremos. En tercer lugar, otra de las verdades que la palabra del Señor nos enseña, vaya a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. El verso 38. Mire, dice así la palabra del Señor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La nueva traducción dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos llama, nos dice que el arrepentimiento y la fe en Jesucristo es uno de los pilares, ¿verdad? Para que nuestra fe siempre estemos seguros para dónde vamos. Cuando Pedro, ¿verdad?, les dice, arrepentíos y bautícese cada uno, tan simplemente, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad?, hay mucha gente que ya se ha olvidado de arrepentirse, ¿verdad? Muchas veces fallamos, ¿verdad? Y no es simplemente tal vez que le vuelvo a repetir, no es necesario que yo tenga que cometer algún pecado. Tan simplemente le diga al Señor, perdóname, es tan sencillo, ¿verdad? Pero no decirlo así vagamente, Señor, perdóname, sino como dice su palabra, que le amemos con todo corazón. También de la misma manera que le digamos al Señor de todo corazón, Señor, perdóname si en algún momento, Señor, te he ofendido, porque dice su palabra, ¿quién de nosotros no ha pecado? Todos hemos pecado en esta semana, todos hemos pecado de alguna u otra manera, tal vez nos hemos olvidado. Mire, el hecho de que si usted se ha olvidado de leer la palabra del Señor, ya pecó. Porque no ha sido obediente. Tal vez tenía que orar, no oró, ya pecó, no fue obediente a lo que Dios nos dice. Entonces, y muchas veces nos olvidamos. Y el arrepentimiento y la fe en Jesucristo es una arma tan poderosa, y por eso le dice, ¿verdad? En el verso 38, Pedro les dice, arrepentíos. Una de las cosas que Dios nos llama al arrepentimiento, y la iglesia tiene que hacerlo todos los días, en cada momento, en cada instante. La iglesia, nosotros yo me acuerdo, ¿verdad? La iglesia hace años atrás, hace unos 20, 30 años atrás, por ejemplo, yo me acuerdo, la iglesia era grande y cuando llegábamos a la iglesia, todos veníamos aquí adelante, ¿verdad? Y como quien dice, ¿verdad? Nos poníamos a cuenta con el Señor.
antes de cantar, antes de alabar, antes de entrar a la escuela dominical, veníamos y le pedíamos, Señor, perdónanos. Tal vez nos hemos equivocado, tal vez le hemos fallado al Señor, tal vez nos hemos equivocado, pero veníamos, ¿verdad? Y le decíamos, Señor, perdóname. Hoy día muchas veces como hijos de Dios ya no le pedimos perdón al Señor, ya no nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho. Aunque no hayamos hecho, muchas veces no lo hacemos. Y Dios nos dice en su palabra que nosotros tenemos que arrepentirnos de todo. La fe en Cristo Jesús es confiar en Él como nuestro Salvador. O sea, si no, entonces, ¿en qué está basada nuestra fe? Le vuelvo a repetir, y muchos de estos temas, muchas veces en la iglesia ya no se habla. Hoy en día la iglesia, hoy la iglesia creo que ya tiene superpoderes, ¿verdad? Donde dice, haz esto y el Señor te va a hacer esto, haz esto, ¿verdad? En cuanto muchas veces la palabra del Señor nos llama a que nosotros debemos depender. O sea, la palabra del Señor nos enseña a que seamos dependientes del Señor, y eso es bueno, no dependientes de nosotros mismos. Pero hoy en día en muchas iglesias se les enseña y dice, haz esto, ¿verdad? Y ya lo tienes todo, ¿verdad? Como si no necesitáramos de Dios. De la misma manera, ¿verdad? El arrepentimiento es tan primordial para cada uno de nosotros. Por eso el arrepentirse es tan solamente creer, experimentar ese momento, ese tiempo en que Dios nos transforma nuestro interior. No es decirle nomás, Señor, me arrepiento, listo. Le pregunto, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? ¿Cuál es? El verdadero arrepentimiento es cuando, si algo he hecho, le pido perdón al Señor genuinamente, mas nunca lo vuelvo a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Porque muchas veces le pedimos perdón al Señor y mañana sigo haciendo lo mismo. Y pasado sigo pecando. Y pasado sigo. O sea, eso no es arrepentirse ya. Como decía un pastor, eso ya es ser cuerudo, ¿verdad? Ya no. El arrepentimiento, Dios nos llama un arrepentimiento genuino, donde si hay algo que tú has hecho, está bien, ponte a cuentas con el Señor y todo lo que tú hiciste ya no lo hagas más. Ese es el arrepentimiento genuino. Y esa es una de las cosas que Dios nos dice en su palabra, que nosotros tenemos que creer y tenemos que arrepentirnos, porque eso nos lleva a la transformación de nuestro interior y a la reconciliación con Dios. Amén. ¿Cuántos se han reconciliado con Dios? Podemos aplicar la pastora primera de Juan 1:9. Claro. Sí. Claro. Eso es diario. Eso es diario. Como alguien dice, le vuelvo a repetir, o sea, como personas le vuelvo, alguna vez, como le decía, ¿verdad? Y no es chiste, le digo, ¿verdad? Una vez un hermano no lo saludé, pero, y el hermano estaba ahí, algo le he hecho al pastor seguro, algo, por eso. Y mire, a veces no hay caso, ¿verdad? Y mucho de conversar, porque a veces nos damos la bendición, todo eso. Pero a veces tan simplemente, a veces nos hace daño, ¿verdad? Sin darnos de cuenta, ¿verdad? Pero aún de eso tengo que pedirle al Señor para que en algún momento también Él me ayude. No crea que no le pedimos perdón al Señor. Si en algo por eso le hemos ofendido, si en algo hemos hecho, bueno, tenemos que arrepentirnos. Y por eso dice, ¿verdad? ¿Cuántas veces por eso debemos de arrepentirnos? 70 veces 7, dice, ¿verdad? Y eso es al día. ¿Cuánto es 70 veces al día? 70 veces 7. Quiere decir que 490 veces, ¿verdad? Al día tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle perdón, Señor, perdónanos si en algo te he fallado, Señor, si en algo tal vez al hermano le he lastimado, como alguien dice, sin querer, queriendo tal vez, Señor, lo he lastimado, Señor, perdóname. O sea, tenemos que ir y aunque usted no lo crea, eso nos lleva a dependencia del Señor. Yo le vuelvo a repetir, el camino del Señor está lleno de experiencias. Yo sé que usted tiene muchas experiencias, yo sé que usted tiene una caminata con el Señor, y el camino del Señor es eso. Por eso venimos a este lugar y alguna vez les decimos, ¿alguien tiene un testimonio, verdad, que Dios ha hecho? Sí, dice, ¿verdad? Y sí, Dios hizo esto, decimos, ¿verdad? O sea, ahí es tiempo de compartir. Por eso, mi hermano, nosotros tenemos que creer que la fe es el camino que nos conduce a una plena vida con Cristo Jesús, a una comunión
que solamente Él puede restaurarnos. Por eso yo le pregunto, ¿verdad? ¿Le importa su relación con Dios? ¿Le importa? Porque a muchos no les importa. No les importa cómo está su relación con Dios. Como alguna vez le decía, ¿verdad? Le pregunta al Señor que todo lo que el domingo tal vez hizo, ¿verdad? Le preguntó, Señor, ¿está bien? Señor, ¿está bien? O sea, muchas veces, ¿verdad? Automáticamente parecemos robots y bueno, hacemos esto, hacemos lo que tenemos que hacer. Ya no lo hacemos porque queremos, porque lo amamos, sino que lo hacemos ya por rutina. Pero la palabra del Señor no nos dice eso. La palabra del Señor dice que lo amemos de todo corazón. Y es más, dice, las cosas por eso que tenemos que hacerlas bien, dice su palabra. Así que yo le animo, mi hermano, de que nosotros como hijos de Dios nos arrepintamos delante del Señor, porque ciertamente somos personas que muchas veces pecamos, caemos, no se olvide, le vuelvo a repetir, hasta en palabra podemos pecar tal vez, o en hecho, ¿verdad? En tantas situaciones. Por eso yo le animo que vayamos delante del Señor, y por eso dice su palabra, ¿verdad? Dice, arrepiéntase, dice, o sea, tenemos que arrepentirnos. Señor, si en algo he ofendido, perdóname, nada más. Y el cuarto lugar, como quien dice, va casado con esto, ¿verdad? Porque se trata del perdón, y el perdón tan simplemente refleja la gracia de Dios. Dios no es malo, usted puede, no le estoy diciendo que peque, ¿verdad? Pero podemos pecar tal vez hoy, mañana, nos equivocamos, pero la gracia del Señor, mi hermano, se refleja en nuestras vidas. ¿Cómo? Cuando el Señor nos perdona cada día, todos los días, en cada momento. O alguien le puso tal vez Dios una excusa. O alguien tal vez fue delante del Señor y el Señor no lo perdonó. No, sino que Dios nos ha perdonado, Dios nos perdona, y ahí vemos el reflejo de su gracia en nuestras vidas. Y por eso la palabra del Señor nos enseña que nosotros de la misma manera debemos de perdonar 70 veces 7. Como alguien dice, ¿verdad? El perdón no justifica el error, pero nos libera de nuestro corazón de las cosas que hemos hecho. Como alguien dice a veces, ya no cargamos con esas cosas, ¿verdad? Hay muchas veces, ¿verdad? Nos acordamos de hace años atrás, muchos años atrás, ¿verdad? Pero no, o sea, como alguien dice, cuenta nueva, ¿verdad? O sea, comenzamos este día nuevo, ¿verdad? Amén, Señor, te amamos, y cada día tratamos de ser mejores hijos de Dios. No le digo que seamos perfectos, porque ciertamente nos vamos a equivocar mañana, pasado, pero, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos enseña que cada día nosotros vayamos delante del Señor. Ahora, cuando nosotros perdonamos, ¿verdad? Tan simplemente imitamos lo que Dios ha hecho, ¿verdad? La Biblia dice que Dios los perdonó. En ningún momento dice su palabra que no lo perdonó, bueno, o le dijo Jesús, bueno, haz esto y el otro. O sea, nunca, sino que tan simplemente cuando nosotros perdonamos, imitamos la generosidad, el carácter de Dios. Por eso yo le animo en este día, mi hermano, que perdonemos. También, claro, dice su palabra, ¿verdad? Si nosotros no perdonamos, dice el Señor, tampoco nos va a perdonar. ¿Se imagina? O sea, por eso todo va enlazado a eso. Y como le digo, ¿cuándo aprendemos todo esto, mi hermano? Cuando nosotros vamos con el Señor. ¿Cuántos le conocen al Señor? Ahora, como alguna vez le decía, ¿lo conoce cómo es el Señor? Porque yo sé que lo conocemos en la palabra, sí, pero conoce, como le decía, el carácter de Dios, porque cuando leemos todo esto, ¿verdad? Vemos el carácter de Dios, vemos que cómo Dios, ¿verdad? Se acuerda que en esos tiempos, ¿verdad? Cómo Jesús los trataba, ¿verdad? A las personas, ¿verdad? O sea, Jesús, como alguien dice, no los regañaba, ya listo, pecadores aquí, no, sino que con todo y eso dice la palabra del Señor que Jesús los perdonó. Y nosotros de la misma manera tenemos que practicar el perdón. El perdón, por eso le vuelvo a repetir, refleja el amor, la gracia de Dios. Y usted ya sabe qué quiere decir gracia. ¿Qué quiere decir gracia? ¿Qué quiere decir gracia? Un regalo, pero que no lo merecíamos. Eso. O sea, no es un regalo, sí, lo merecía. No, o sea, es un regalo, es algo que no merecíamos,
pero la gracia del Señor, dice, es tan grande en nuestras vidas. Por eso Jesús nos da el ejemplo de que nosotros debemos de perdonar 70 veces 7. Por eso yo le animo en este día, mi hermano, si se da de cuenta, son cosas, ¿verdad? Como quien le digo, bueno, al fin y al cabo, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Como quien dice el pastor, ¿verdad? Uno ve la necesidad de la iglesia, ve la necesidad, ¿verdad? En la situación que está la iglesia, y según eso, ¿verdad? Uno da el mensaje, da la enseñanza, ¿verdad? Cosa que tal vez en muchos lugares tal vez no se da. Pero yo le animo, ¿verdad? Y ahora lo que yo me iba, ¿verdad? Oremos. Le comento que tal vez deben saber los hermanos, ¿verdad? Los que están en el ministerio digital, ¿verdad? O sea, vamos por buen camino. Yo le aseguro 100%. Y Dios va a abrir muchas puertas más. Dios va a abrir muchas puertas más. Por eso alguna vez yo estoy seguro, lo que muchas veces el pastor dice, ¿verdad? Estamos preparando a líderes para que mañana pasado Dios los va a usar. Y yo estoy seguro. Por eso no le digo anímese, sino que tome las riendas, póngale, como quien dice, cosa seria, el servirle al Señor, Dios los respaldará, Dios lo usará en el momento que menos lo espere. Pero ¿sabe qué? Yo le vuelvo a repetir, así como David, ¿verdad? Cuando estaba en medio de la guerra, David no mandó a sus peores soldados, David mandó a la batalla a los mejores soldados. No crea que Dios no va a mandar a sus mejores hijos. Dios va a mandar a aquellos hijos que oran, aquellos hijos que ayunan, aquellos hijos que se preparan en la palabra del Señor. Dios va a mandar a esos hijos. Pero si yo no leo, no oro, no le pido al Señor, o sea, Dios nunca me va a mandar. O sea, olvídese, como alguien dice, ¿verdad? Pero yo tengo que prepararme para que Dios transforme, para que Dios me cambie, para que Dios haga algo en mi vida, y estoy seguro que Dios lo va a hacer así. Así que yo le animo que perdonemos como Dios nos dice en su palabra. La quinta, la obediencia. Y no solamente a los mandamientos que Dios nos da, sino también a toda la palabra del Señor. Vaya conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 14. El Evangelio de Juan, el capítulo 14. El verso 15. Mire, algo tan sencillo, ¿verdad? Como decíamos. ¿Y sabe qué es? Es la obediencia a Dios. No solamente a los mandamientos. Y mire lo que dice el verso 15. Si me amáis, dice, guardad, dice, mis mandamientos. Wow, eso le digo, ¿verdad? Es algo, no es imposible, pero muchas veces es algo difícil. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando ya llegamos, ¿verdad?, a cierta etapa de nuestra vida con Cristo Jesús, ¿verdad?, ya no somos dependientes de Dios, sino que muchas veces, ¿verdad?, ya dependemos, ya como alguien dice, ya vemos lo que nosotros podemos hacer, ya vemos según nuestro conocimiento, y muchas veces, ¿verdad?, ya no somos obedientes, ya no le preguntamos. Yo le hago una consulta, ¿verdad? Sé que mañana pasado todos trabajamos, emprendemos algo, estudiamos algo, ¿verdad? En todo eso, ¿verdad? En las cosas que se refiere a su vida, en algún momento le pregunta al Señor, Señor, ¿qué puedo? Le pongo un ejemplo, ¿verdad? Los jóvenes, Señor, ¿qué puedo estudiar? O Señor, y los que trabajamos, ¿verdad? Señor, ¿dónde puedo trabajar, Señor? Porque podemos trabajar en muchas situaciones, ¿verdad? Pero hay mucho también aparte de eso. Pero yo le pregunto, le pregunta al Señor, ¿verdad? Sobre su vida, ¿cómo es? Es obediente al Señor en lo que nos dice. Por eso dice, mire, la promesa del Espíritu Santo dice, si me amáis, dice, guardad, dice, mis mandamientos. Ahora, ¿cuántos mandamientos hay en la palabra del Señor? Nos enfocamos, ¿verdad?, tan simplemente en las tablas de la ley, ¿verdad?, en los mandamientos. Pero cuando uno lee la palabra del Señor, va más allá, es más profundo, ¿verdad? Pues ya le encontramos sentido, bueno, de que no solamente había sido, ¿verdad?, amar al Señor y punto, ¿verdad?, sino que dice su palabra que le amemos con todo nuestro corazón. O sea, que si hay algo que hagamos, lo hagamos bien para el Señor. O sea, en otras palabras, Dios no quiere robots.
Dios no quiere, porque es tan fácil, ¿verdad? Tener robots. Dios quiere hombres y mujeres que lo amen, hombres y mujeres que le amen al Señor, que den su vida, mi hermano, por el Evangelio. ¿Sabe? Habla un satanista, dice un satanista, dice nosotros, teníamos, que matarlo a Josué y Gideón, no pudimos, dice, y lo guardan a él y lo cuidan. Imagínense. Y eso es el cumplir el mandamiento. Yo le decía la verdad, y mire cómo decía, estos demonios decían, dice, le hemos roto, las rodillas, pero no pudimos, matarlo. Por eso le decía, a veces pensamos, ¿verdad?, que todo lo que pasa en nuestro ambiente, en nuestro alrededor, bueno, es porque, bueno, ¿verdad?, es que el partido tal, el partido cual. No, sino que detrás, allá arriba, ¿verdad?, hay algo que pasa, hay algo que sucede. Y muchas veces como hijos de Dios, obviamos, como hijos de Dios, nos olvidamos. Por eso, sea obediente. Si usted ama al Señor, mire, la palabra del Señor es tan profunda. Dice, si me amáis, guardad, mis mandamientos. No dice que se lo guarde ahí en el escritorio, no, sino que es más, póngalo, por obra, haga. Si uno de los mandamientos es que lo ame al Señor, pues le voy a amar al Señor como su palabra me dice. Si le voy a buscar al Señor por medio de la oración, por medio de la palabra, pues lo voy a hacer de la mejor forma. No lo voy a hacer, ¿verdad? Como cuando alguien recibe, ¿verdad?, un favor de Dios, wow, qué bueno ha sido el Señor, ¿verdad? Con ese gozo, con ese ánimo también, de la misma manera, decirle, Señor, quiero conocerte más y más. Señor, quiero ser obediente, Señor. El obedecer a Dios no solamente es una regla, sino es una expresión práctica de nuestro amor. Le vuelvo a repetir, nosotros le podemos amar al Señor de labios, ¿verdad?, para afuera, pero no, el amor hacia Dios, ¿verdad?, el verdadero amor no es una regla, no es algo que tengo que hacerlo todos los días. No, el orar al Señor no es solamente que lo busque al Señor todos los días a las 7 de la mañana, lo puede hacer a las 7, lo puede hacer a las 8, no es que lo busque, ¿verdad?, como tal vez lo hizo Daniel, ¿verdad?, en la mañana, mediodía y en la noche. Eso es en Daniel. Usted lo puede buscar 5, 6, 7 veces al día al Señor. Eso es amarle al Señor. Obedecer los mandamientos. Evitamos que muchos caminos nos alejen de su voluntad. Muchas veces, como alguien dice, ¿verdad?, no todos los caminos van a Roma. No todo lo que muchas veces hoy en día en todo lo que escuchamos en las redes, ¿verdad? Hoy, como alguna vez yo le decía, hoy en día en las redes, en TikTok, en muchas que hablan, hay personas que no son hijos de Dios, que no son creyentes, pero también que hablan de la palabra del Señor con conocimiento. Y aunque usted no lo crea, tiene razón. Hay sentido, ¿sabe por qué? Porque el diablo dice que conoce la palabra del Señor. Él lo sabe bien. Y le puedo decir, él conoce mejor que un cristiano. Pero él no se atreve a ponerlo en práctica porque sabe. Pero y nosotros como hijos de Dios, ¿cómo no ponerlo en práctica lo que la palabra del Señor nos dice? Por eso el obedecer al Señor es que muchas veces evitamos aquellos caminos que nos alejan de su voluntad. La obediencia no es una restricción, sino es un camino a la bendición. Muchos no somos bendecidos porque no somos obedientes. Tan simplemente, vaya conmigo a Josué 1:9. Usted ya conoce por demás esta cita bíblica, cada vez lo usamos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice desde el verso 5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Dice, esfuérzate y sé valiente. El verso 7 dice solamente, esfuérzate y sé muy valiente. El verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca, dice, este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, vas a meditar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Muchas veces fracasamos, muchas veces, como alguien dice, ¿verdad? Dios no me bendice, ¿sabe? Pues no es porque Dios es malo, tan simplemente es porque no guardamos, no somos fieles al Señor, no somos obedientes. Entonces, ¿sabe, mi hermano? Es importante que nosotros le amemos al Señor y como le dijo a Josué, dice, nunca se apartará, dice, este libro de la ley. Dice, medítalo, dice, de día y de noche. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, dice, tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces no nos sale bien, ¿sabe por qué? Porque ciertamente apartamos de nuestra boca este libro, no la meditamos de día y de noche, no la guardamos, no la ponemos por obra y por eso muchas veces nos va mal. ¿Quiere que le vaya bien? Sea obediente, ámelo al Señor. Y ¿sabe qué? Yo siempre le voy a decir, Dios sabe recompensar a sus hijos. Dios sabe premiar a sus hijos. No solamente es un camino, wow, y de piedras, como alguien dice, wow, dice, este camino es muy duro. Sí es difícil, cierto, pero sabe que en Cristo Jesús se puede. Así que yo le animo, en quinto lugar, sea obediente. La obediencia le va a abrir muchas puertas de bendición, le va a abrir muchas puertas para muchas cosas, pero es necesario que seamos obedientes al Señor. Amén. Y ¿sabe qué? También tenemos que ser obedientes en la iglesia, con el llamado que Dios nos ha hecho. Tenemos que ser. Si Dios me llamó para algo, o sea, tengo que ser obediente. Tengo que ser obediente. Por eso le digo, a veces no somos fiel ni en lo poco y queremos mucho. La Biblia dice, en lo poco, dice, eres fiel, dice, sobre mucho te voy a poner. Así que los que tenemos, los que Dios nos ha dado, ¿verdad? Talentos, ministerios, dones, o sea, tenemos que ser obedientes. No solamente porque un día Dios nos va a demandar, sino porque es bueno, mi hermano, ser obediente al Señor y abre muchas puertas de bendición. No solamente económicas, no solamente materiales, sino también bendiciones espirituales. Uno cuando está con el Señor, cuando es obediente, como alguien dice, está en paz con el Señor. De pronto hay un gozo que no sabe, no entiende, pero hay un gozo, ¿verdad? Así que yo le animo en este día, seamos obedientes a su palabra. En sexto lugar, otra de las verdades que la palabra del Señor nos habla es de la importancia de la oración. La palabra del Señor nos invita a tener una vida de oración constante. Vaya conmigo a Filipenses. Filipenses capítulo 4. Como alguien dice, ¿verdad? El Hijo de Dios no puede salir sin comunicarse, sin hablar con el Señor. Para los hijos de Dios es vital hablar con el Señor, es vital encomendarse en su palabra. Para los hijos de Dios es importante, como alguien dice, ¿verdad? A veces cuando vamos a nuestras tareas diarias, ¿verdad? Te puedes olvidar del celular, te puedes olvidar de la billetera, pero sabes, no puedes olvidarte de hablar con el Señor. No puedes. Y una de esas, por eso la importancia de la oración, y Dios nos invita a que dialoguemos cada día. Mire lo que dice el verso 6 del libro de Filipenses. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración. No dice en toda quejación, dice en toda oración y ruego con acción de gracias. Muchas veces nos afanamos. Pablo le dice a los filipenses, dice, no se afanen, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y cuando dice que sean conocidas vuestras peticiones, prácticamente dice, bueno, hazlo conocer, habla con el Señor. Dice, habla con Él y que conozca tu problema, que conozca, dice, lo que tú estás pasando, que conozca, mi hermano, la dificultad, el problema que tú estás pasando. O si tal vez te fue bien, aún en eso. Mire, a veces pensamos que solamente lo que nos pasa, ¿verdad? Tenemos que hacerle conocer al Señor. Tenemos que decir, Señor, esto me ha pasado. Pero también, ¿sabe qué?
Es bueno, las cosas buenas que Dios nos da, nos bendice, es bueno también hacerlas conocer. Decirle, Señor, te doy gracias, Señor. Hoy día me has cuidado, hoy día, Señor, me has bendecido, Señor, hoy día, Señor, en el negocio, Señor, me has bendecido, Señor, gracias. Muchas veces, mi hermano, a veces nos olvidamos y pensamos que tenemos que agradecerle y decirle nomás, Señor, y pedirle. Pero tenemos que hablar con el Señor también y tenemos que hacerle conocer también. Ahora, no le digo porque Dios no sabe, sino también para que en el mundo espiritual también el enemigo escuche que sus hijos le aman al Señor, se conocen de las cosas. Muchas veces como hijos de Dios, a veces no reconocemos lo que Dios hace, ¿verdad? Y ahí está, hágale conocer al Señor, dígale, Señor, te doy gracias, hoy me cuidaste, hoy, Señor, me fue bien en el trabajo, hoy, Señor, me fue bien en el viaje, Señor, he vuelto sano y salvo. No solamente es ir delante del Señor y quejarnos y pedirle, reclamarle, Señor, ¿por qué esto, por qué el otro? Sino también hay que hacerle conocer, Señor, tú has sido bueno el día de hoy, Señor, me has cuidado. Pablo le dice a los filipenses, por eso mira el verso 4, lo que le decía hace rato, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No dice la palabra si está bien o está mal, dice tan simplemente, regocijate en el Señor. Estés bien, estés mal, nada más. Y dice el verso 6, dice, por nada te afanes. O sea, en otras palabras, en vez de preocuparte, en vez de... como alguien dice, ¿verdad? En vez de buscar soluciones, ¿verdad? En tu propio conocimiento, más bien dice la palabra del Señor, dice, hazlo conocer. Por eso dice, sean conocidas vuestras peticiones delante, dice, de Dios. Dice, en oración. Quiere decir, mi hermano, que usted tiene que hablar con el Señor. Dios nos llama a ese tiempo de comunión con Él. Por eso la oración es vital para el Hijo de Dios. Le vuelvo a repetir, usted puede viajar, se puede olvidar de todo. Pero lo que no se puede olvidar es de encomendarse en las manos del Señor. Mire, yo estoy seguro que al igual, ¿verdad? Tal vez tiene un vecino católico, ¿verdad? Todos los días yo tengo vecinos católicos, ¿verdad? Y cada que salen a la puerta, todos se están persinando. ¿Acaso como hijos de Dios, acaso no podemos entregarle al Señor en ese día, un momento, un instante, o en el camino? O sea, por eso la oración tan simplemente es nuestro diálogo con nuestro Señor Jesucristo, y eso hace que nuestra conexión sea vital. El día que usted, mi hermano, experimente eso, nunca va a querer dejar de hacer eso, nunca va a querer salir sin una oración, nunca va a dejar de entregarle al Señor sus planes, proyectos, lo que tenga al Señor. Por eso dice, en vez, dice, de quejarte, dice, en vez, dice, de preocuparte, en vez de eso, dice, hazlo conocer al Señor. Por eso dice, sean conocidas vuestras peticiones, pero sabe, dice, con oración y ruego y acción de gracia. A veces somos hijos malcriados delante del Señor. Le pedimos al Señor, no le tenemos respeto. Le pedimos, Señor, dame esto, Señor, dame el otro, dame esto. Pero ¿sabe qué? No vamos como dice la palabra del Señor. Dice su palabra, sean conocidas vuestras peticiones, dice, delante de Dios, en toda oración y ruego, dice, con acción de gracias. A veces vamos, ¿verdad? Como si fuera nuestro hermano, ¿verdad? O es como hoy día, ¿verdad? Hoy en día ya los hijos, ¿verdad? Ya discuten nomás con los padres, como decían en nuestros tiempos, ¿verdad? Como si fuera de su mismo tamaño, de su misma edad, ¿verdad? Ya discuten. A veces nosotros como hijos de Dios somos igual. Discutimos, le hablamos al Señor como si fuera nuestro hermano. Yo sé que hay que hablarle, hay que ser sincero con el Señor. Yo mismo le digo, ¿verdad? Hable con el Señor. No se enfrasque, Señor, bendito eres. No, sino que hágale de Jesús su amigo, háblele. Pero muchas veces nos portamos malcriados, muchas veces le decimos y ni siquiera vamos con reverencia a Él. Dice Pablo a los filipenses, dice, y ruego, dice, con acción de gracias, que primero en vez de quejarte, dice, le agradezcas al Señor, le digas, Señor, gracias por todo lo que nos has bendecido. Amén. En séptimo lugar,
Salmo 119. Este salmo lo sabemos todos. El verso 105. Mire lo que dice la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra del Señor es importante, la Biblia es importante, es nuestra luz, es nuestra guía, la Escritura, la palabra del Señor. Sabe que cuando usted lee la palabra del Señor, la Escritura revela el poder de Dios, nos guía a la verdad. La Escritura es una fuente de sabiduría, es una fuente de consuelo, de instrucción práctica. Quiere decir, mi hermano, que yo le vuelvo a repetir, tiene problema tal vez de alguna situación, lea la palabra del Señor. Hay problemas en la familia, lea la palabra del Señor. Aquí hay de todo, hermano. Hay de todo. Uno diría, pero en la Biblia solamente habla de alabar, de adorar nomás. No, lea la palabra. Ahí está Proverbios. Es más, ¿verdad? Hace tiempo yo quería compartir. La palabra del Señor nos dice también las amistades que debemos de escoger. No crea que Dios no tiene consejos prácticos. Aún dice la palabra del Señor, yo tengo que escoger. Y si dice, ¿verdad? Si hay un amigo, dice que no me conviene, ¿verdad? Si hay un amigo que en vez de llevarme al bien, me lleva a hacer cosas malas, la Biblia dice que debo de apartarme. O sea, hay consejo para todos. Hay consejo para jóvenes, hay consejo para matrimonios, hay consejo, ¿verdad? Hay consejo, ¿verdad? Para todo. Pero sabe que yo tengo que leer la palabra del Señor. Al meditar la palabra del Señor, fortalecemos nuestra fe y comprensión del propósito divino. La Biblia no es otro libro más, sino tan simplemente es la voz de Dios hablando directamente a nuestros corazones. Amén. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Y por qué no lo hacemos? El rey David dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo le vuelvo a repetir, tiene problema, tiene duda y muchas cosas, lea la palabra del Señor. Hay consejo, como quien dice, hay consejo para todo. ¿Quiere emprender algo? Hay consejo para todo. Uno de los consejos es lo que dice Josué 1:9. Medite en la palabra del Señor y va a ver mañana pasado, no se va a equivocar. Para acabar, el número 8, la salvación solamente es a través de Cristo Jesús. La Biblia proclama la importancia de la salvación. Hoy en día la salvación ya no se habla en muchas iglesias. La salvación ya ha quedado atrás, el arrepentimiento ha quedado atrás. Hace un tiempo atrás, debe ser 1 año y medio, 2 años y medio, había unos hermanos que me invitaban a predicar a una iglesia. Y yo tan simplemente empecé a compartirles lo que es el arrepentimiento, a lo que es, los hermanos me dijeron, pastor, nos va a venir a compartir la palabra, mínimamente me dijo por 6 meses. Yo le dije, está bien, pero empezamos a hablar, pero no fuimos con palabra, mi hermano, de que ven, sea próspero, ven, no. Yo les hablé del arrepentimiento, les hablé de la salvación. ¿Y sabe qué? La siguiente semana ya no me invitaron. Y un día un hermano me dijo, es porque eso a los hermanos no les gusta. No les gusta. Los hermanos quieren escuchar que seas bendecido, que seas prosperado, pero hablarles de salvación no quieren. Yo les dije, bueno, no hay problema para mí. Y yo le dije, qué bueno, le dije, porque no soy el único. ¿Se acuerdan del hermano que canta? Hay un español. ¿Qué se llama? Hay un hermano. Marcos Vidal, correcto. La iglesia de Danilo Montero igual lo invitó a predicar. Y ese domingo el hermano Marcos Vidal, igual, como decimos en nuestras palabras, les dio duro en el mensaje. Y la semana siguiente más nunca le invitaron al hermano. No somos la excepción. Mañana pasado, si usted predica, no va a ser la excepción. Pero muchas veces nos olvidamos que la salvación, ¿qué es lo más importante, mi hermano? Le vuelvo a repetir. Es que usted sea salvo.
Ese es el propósito. Es que las personas que no conocen al Señor igual. Pero hoy en día, mi hermano, mucha iglesia está adormecida y le gusta. Y sabe que los pastores también, wow, el ego se les sube, ¿verdad? Se les sube el ego. Dice, wow, dice, sí, esta iglesia sin mí no marcha. Mentira, mentira. La palabra del Señor nos dice, hasta un burro, dice, si tú te haces al bueno, dice, hasta un burro va a usar. Una piedra, dice, va a ser para que hable. ¿Cuánto más? Así que yo le animo, mi hermano, vaya conmigo, por favor, a Juan 3:16, lo sabemos. Es más, Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y si cree en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, dice, serás salvo. Así que yo le animo, mi hermano, a que siempre la palabra del Señor nos anima a confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. No le dice, porque, y sabe qué es lo que qué es lo que tiene que hacer. Sabe, tenemos que orar. ¿Y sabe cómo es orar? Es hablar, y le puedo decir, es en el mismo tono que yo le estoy hablando ahora, en el mismo. Porque a veces no hablamos, a veces chismoseamos con el Señor y en nuestra mente está, no, la Biblia dice que para que nosotros seamos salvos tenemos que confesar, dice, con nuestra boca. ¿Se acuerda el día que lo conoció a Jesús? Le hicieron confesar y el pastor le dijo, bueno, repite estas palabras conmigo. ¿Repitió o no repitió? Repitió. De la misma manera, mi hermano, tiene que hablar con el Señor. Le vuelvo a repetir, Dios no tiene chismosos, a Dios no le gustan los chismes. Usted tiene que ir, Señor, te doy gracias. Decirle qué hizo en la semana. O mató, ¿verdad? O hizo algo. No. Si falló, amén, usted lo sabe. Yo estoy seguro que no he esperado hasta el domingo para que se arrepienta. Pero sabe que tenemos que confesar con nuestros labios. La salvación tenemos que entender que solamente es a través de Cristo Jesús. No hay otro nombre, dice, dado a los hombres, dice, en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Y la salvación, le vuelvo a repetir, no es por méritos, sino es por la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen así? La salvación, le vuelvo a repetir, no la merecíamos, por eso es por gracia. Gracia quiere decir un regalo que no lo merecíamos. No simplemente es un regalo, sino es un regalo que no lo merecíamos. Pero Dios nos dio, Dios tuvo misericordia. En Cristo encontramos perdón, encontramos la vida eterna. Y por eso yo le animo el día de hoy que esas verdades que hoy les comparto, téngalo. Nunca se olvide de leer la palabra del Señor. Nunca se olvide de orar, nunca se olvide, ¿verdad?, de leerla en todo momento, nunca se olvide de obedecer la palabra del Señor. Hoy en día muchas veces, como le vuelvo a repetir, somos autosuficientes y listo. ¿Y Dios dónde queda? Yo le animo en este día a que tengamos en cuenta estas 8 verdades. Amén. Póngase de pie y vamos a orar ahí donde está. Y vamos a agradecerle por su palabra. La Biblia dice que esta palabra que compartimos, dice, no vuelve vacía. Que esta semana, mi hermano, haga efecto en su vida. Que esta semana, mi hermano, le vuelvo a repetir, la palabra del Señor es práctica. Es práctica, o sea, no tiene que irse por una y dar 1000 vueltas. La palabra del Señor es práctica. Ore, pues, hable con el Señor, nada más. Inclina sus ojos ahí donde está. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos das, que tú nos ofreces. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, sea sembrada en el corazón, Señor, de cada hijo tuyo, Señor. Aún, Señor, por las personas que nos ven, Señor, por los medios. Señor, esta palabra, Señor, sea sembrada en sus corazones y sea puesta por obra, Señor, el día de mañana. Gracias te damos en este día. Te pedimos, Señor, que esta semilla, Señor, que lanzamos, Señor, en sus corazones, Señor, mañana pasado dé fruto al 100%. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.